¿Eres una persona sabia o una persona insensata? Are you a wise person or a foolish person? No me refiero a la conclusión que tú puedas llegar subjetivamente acerca de ti mismo, Now, I don't mean what you and I may subjectively think of ourselves. sobre si tú piensas que eres una persona sabia o una persona insensata. If you believe yourself to be a wise person or a foolish person. Me refiero a cómo Dios nos describiría hoy. I mean, how would God describe us today? ¿Nos identificaría como personas sabias o Would- como personas insensatas y necias? Would he identify us as a wise person or as a foolish person? Hemos llegado a la conclusión del Sermón del Monte, We have come to the conclusion here on the Sermon on the Mount, donde nuestro Señor Jesús se ha dirigido hacia sus discípulos. and the Lord Jesus is directing towards his disciples. Y en nuestro pasaje de hoy, donde el Jesús concluye su sermón, And the passage today where Jesus is concluding his sermon, lo va a concluir con un llamado a la acción. he's going to conclude it with a question, a call of action. Y dará esto por medio de una ilustración de sermón And he will do this through a sermon illustration que exige que todos sus oyentes that demands all of his hearers nos examinemos y respondamos a esa pregunta: ¿eres tú sabio o eres tú insensato? that we all examine and answer the question, are you wise or are you a fool? Es con esto en mente que te invito a examinar conmigo las palabras inherentes, infalibles de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 24. It's with this in mind that I invite you to examine this passage of God's inerrant and infallible word with me, Donde el Señor Jesús va a describir el discípulo sabio. where our Lord Jesus is going to describe the wise disciple. Cualquiera pues, dice Jesús, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente o un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. En el versículo 24, nuestro Señor Jesús nos describe al hombre sabio. In verse 24, Jesus describes the wise man. Ahí está la respuesta a la pregunta: ¿quién es el hombre sabio y quién es el hombre insensato? There is the answer to the question, who is the wise man, who is the foolish man? Jesús, versículo 24, habla del hombre sabio. And in verse 24, Jesus speaks to us of the wise man. El hombre sabio no es algo ajeno en las Escrituras. The wise man is not something that is foreign to what we see here in Se Scripture. encuentra a través de las páginas de Génesis, Apocalipsis. We find it throughout God's word from Genesis to Revelation. Tal vez se recuerda que el libro de Proverbios se dedica a dirigirse a ese hombre sabio. And maybe you notice that the book of Proverbs directs itself to the wise man. Y el hombre sabio And the wise man, en las Escrituras siempre se refiere a la persona que teme al Señor. it always identifies him as the person who fears God. Recuérdese, Proverbios 1:7, por ejemplo. Remember Proverbs 1:7, for El example. principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Recuérdese, Proverbios, por ejemplo, 9:10. And remember Proverbs 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. En la Biblia, el hombre sabio siempre es identificado con el que teme a Dios. In the Bible, the wise man is always somebody who is identified as somebody who fears God. Y el hombre que teme a Dios, And the man that fears por lo God, tanto, busca conocer a Dios y sus caminos. he therefore seeks to know God and his ways. Busca conocer sus caminos para vivir a su manera y así traerle honra y gloria a su Dios. He seeks to know his ways and that he may live his way and bring him honor. Le comparto esto porque esta definición definitivamente se debe de llevar en el versículo 24 acerca del hombre sabio que Jesús nos está definiendo. I say this because it is important to understand this definition here in verse 24 as to what Jesus identifies as a wise man. Él es el sabio, más sabio que Salomón, que nos Y- escribió toda la palabra inerrante y trae a mente el discípulo quien teme y verdaderamente ama a Dios. He is the wisest of all wises. He is the one who has written all the words of the scripture. Y el que trae a mente el discípulo que verdaderamente ama y teme a Dios. And he brings it to the mind of the disciple who truly loves and fears God.
Y el que teme y ama a Dios es puesto en contraste con el discípulo que no ama y no verdaderamente teme a Dios. Now, the disciple who truly loves and fears God is put in contrast with the one who does not love and fear God. ¿Y cómo es definido el sabio? And how is the wise man defined? Versículo 24, Jesucristo nos da la definición: el que me oye estas palabras y las hace. The wise man is defined as the one who hears these words and does them. El sabio, para decirlo cortamente, es el que oye y hace en fe lo que Jesucristo instruye. In short, the wise man is the one who hears and does in faith what Jesus has instructed. Jesucristo nos dice que el discípulo sabio es quien escucha la voz de Jesús y sigue la voz de Jesús. The wise disciple is the one who hears Jesus' words and obeys Jesus' words. El que escucha las instrucciones del maestro y como un discípulo y estudiante confía y sigue las instrucciones del maestro. The one who hears Jesus' instructions and trusts Jesus and obeys Jesus. El sabio es el que oye y hace. The wise man is the one who listens and does. Le pido que tenga esto marcado en su mente, un lugar donde se pueda recordar esta definición del sabio. And I want you to keep this in mind to mark it as a definition of the wise man, Porque continuáramos enfatizándolo. because we would continue emphasizing it. Pero antes de continuar, But before we continue, debemos hacer una breve pero muy importante nota doctrinal aquí. we must make a brief but important doctrinal note here. Esto es un recordatorio This is a reminder que la verdadera fe salvadora nunca está ausente de la obediencia amorosa a Jesucristo. that the true saving faith is never absent from a loving obedience to Jesus Christ. Vemos que Jesús enfatiza esto We see that Jesus emphasizes hablando del this que oye sus palabras y las hace. when he speaks of the one who hears of his words and does them. O como una traducción de parafraseo lo dice, es el quien escucha mi enseñanza y lo practica y lo sigue, quien es el sabio. Or to paraphrase it in this one, who listens to my teachings and follows it, it is wise. Sí, querido oyente, Yes, dear hearer, es veraz y cierto que las gloriosas buenas nuevas de Jesucristo es que el hombre no es justificado por sus obras, the glorious good news is that man is not saved and justified by his works. como está escrito: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. As it is written, nobody will be justified by the works of the law. Somos protestantes humildes y afirmamos que somos salvos solo por la fe y solamente en Cristo. We are humble Protestants that confess that we are saved by faith alone in Christ alone. Pero el Evangelio también nos enseña que esa verdadera fe que salva, But the gospel also teaches us that the true saving faith, al ser la obra divina y milagrosa del Espíritu de Dios being the miraculous work of the Spirit of God, y la obra milagrosa y divina del Espíritu de Dios únicamente, and only the work of the Spirit of God, siempre dará el fruto de la obediencia amorosa a Jesucristo. will always give the fruit of loving obedience to Jesus Christ. Como dijo Santiago a la iglesia, As James told the church, una fe sin obras es muerta. faith without works is dead. Santiago 2:26. James 2:26. Como bien dijo y famosamente dijo el reformador Martín Lutero, And as the reformer Martin Luther famously said, la fe ociosa o la fe inactiva, la fe sin obras, no es una fe que justifica. idle faith is not a justifying faith. Nuestra nota importante mientras observamos el versículo 24 This important note as we're observing verse 24, es que vemos la misma verdad resaltada por nuestro Señor Jesucristo. we see the same truth being highlighted by our Lord Jesus. Donde Jesucristo define al hombre sabio como la persona que escucha en fe y por lo tanto sigue y obedece. Where Jesus describes the wise person as the person who hears these words of mine and does them. El obispo J.C. Ryle resume bien las palabras de Jesucristo. J.C. Ryle summarizes Jesus' words pretty well here. El hombre sabio, según Jesús, The wise man, according to Jesus, no se contenta con escuchar las exhortaciones a arrepentirse, de creer en Cristo y vivir una vida santa. does not content himself with just listening to the exhortations to repent, believe in Christ, and live a holy life. No, el hombre sabio verdaderamente se arrepiente. The wise man, he actually repents. El hombre sabio verdaderamente cree en Cristo. He
the wise man actually believes in Él Christ. verdaderamente deja o abandona el mal. He actually ceases to do evil. Aprende y busca hacer el bien. He learns to do well. Aborrece lo que es pecaminoso He abhors what is sinful, y se aferra a hacer el bien. and he clings to what is good. Es un oyente y también es un hacedor. He is a doer as well as a hearer. Bien dicho, Well put. porque esto es lo que Jesús nos está identificando como el discípulo sabio. This is what Jesus is describing as the wise disciple. El discípulo sabio es el que oye y en fe hace. The wise disciple is the one who listens and does it in faith. Versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras. In verse 24, everyone then who hears these words of mine, ¿Cuáles palabras? what words? ¿Qué palabras exactamente son las que la persona sabia escucha de Jesús y pone en práctica? What words exactly are the wise person hearing and putting into practice? ¿Cuáles son estas palabras a lo cual se refiere Jesús en el versículo 24? What are these words that Jesus is referring to here in verse 24? Bueno, tal vez ustedes correctamente están diciendo, pues sin duda es una referencia a todo lo que Jesucristo enseñó. And if you are making this reference that it must be what everything that Jesus has taught us, Están correctos. then you are correct. Estas palabras definitivamente son una referencia a todo lo que Jesús enseñó a sus discípulos, It has a referencing to everything that Jesus has been teaching his disciples, lo que significa que va a incluir la totalidad del Nuevo Testamento the totality and the entirety of the New Testament, y que por supuesto va a incluir todo lo que Jesús nos ha enseñado en el Evangelio de Mateo and everything that Jesus has taught us in the Gospel of Matthew, y por supuesto va a incluir todo lo que Él nos enseñó en el Sermón del Monte. and everything that he has taught us on the Sermon on the Mount. Pero si queremos ser precisos y específicos con el texto, But to be precise and specific as possible to the text, estas palabras en particular se refieren a lo que Jesucristo acaba de decir en el versículo 21 al 23. these words of mine in the context is what Jesus has just said in verse 21 through 23. Demos lectura solamente para recordarnos lo que escuchamos y aprendimos de Él en el versículo 21 al 23. And we read it to remember the context of what was said in verses 21 through 23. Mateo 7, 21. Matthew 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, trabajadores o obreros de iniquidad. And then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Entonces, So therefore, estas palabras these words son las palabras que Jesús se refiere inmediatamente al que el sabio escucha y pone en práctica. is these words of mine are if the wise person is listening and putting it into practice. Estas palabras son una referencia inmediata acerca de no caer en esta decepción de ser un falso discípulo. This is an immediate reference to not fall into the deception of being a false disciple. Nos recordamos que eso es la enseñanza del versículo 21. We remember that that was what was taught to us in verse 21. Encontramos a un hombre que llama a Jesucristo Señor, We find a man who calls out to Jesus and calls him Lord, conoce todas las confesiones, and they know all of the conoce confessions, todos los catequismos, knows all the catechism, se ha bautizado en las aguas, has even been baptized in water, solo para llegar a la conclusión final en aquel gran día que no puede entrar y no es heredero del reino de Dios. only to come to the conclusion of their life and to realize that they are not entering into the Lord's kingdom. ¿Y por qué no es heredero de Dios, del reino de Dios? And why have they not inherited the kingdom of heaven? Es muy claro, de acuerdo al versículo 23, es porque Jesucristo no los conoce a ellos como suyos. Because it is very clear in verse 23, Jesus tells them that he does not know them as belonging to him. Y ellos no lo conocen a Él como Señor y Salvador. And they truly do not know him as Lord and Savior. Esto es la advertencia que nos dio. This is the warning that he gave us. Estas palabras, These words en el versículo 24, in verse 24, son una referencia inmediata a no caer en esa decepción.
It's a reference to not fall into that deception, de no caer y llegar a ser un falso converso, to not get to the point of being a false que convert, se ha engañado horriblemente a sí mismo al pensar que es un verdadero discípulo de Jesús y un verdadero heredero del reino de los cielos cuando no lo es. to deceive themselves to believing that they are a follower of Christ when they really are not. Y solo para llegar a descubrir esto en ese día del juicio, cuando escucha las palabras aterradoras de Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. And to find out on that day of judgment, only to hear those most terrifying words of Jesus, I never knew you, depart from me, you workers of En lawlessness. otras palabras, In other words, el hombre sabio definitivamente es el que escucha las palabras de Jesús, todas de ellas. the wise man are those the ones who hear Jesus' words, Todas de ellas. all of his words. Definitivamente esto es cierto. That is certainly true, Que lo escucha y en fe cree y hace. that he hears them and in faith does them. Pero aquí específicamente, mientras Jesús va a terminar su sermón, And here specifically, as Jesus is concluding his sermon, Jesús enfatiza que el hombre sabio, la mujer sabia, el discípulo sabio, Jesus emphasizes that the wise disciple, the wise man, the wise woman es la persona que escuchó su advertencia sobre este gran día venidero del juicio is the one who heard the warning of this great day of judgment y no ignoró la advertencia. and does not ignore them. No escuchó y lo pasó por alto, He did not hear them and then disregard them, sino que la escuchó con fe y confió en Jesús y su palabra y buscó conocerlo y seguirlo. but in faith he hears it and trusts in Jesus and seeks to know, to follow him. De nuevo, el hombre sabio, And the wise man, de nuevo, el hombre sabio es el que escucha a Jesús y en fe hace lo que Jesús le pide. again, the wise man is the one who hears and does what Jesus asks. El hombre sabio es el que oye y hace. The wise man hears and does. El hombre sabio es el que escuchó y se preparó en consecuencia para el próximo día pronto del juicio. The wise man prepares himself accordingly for the coming day of judgment. La pregunta aquí que podemos hacer, The question here that we can ask ourselves, podemos regresar al inicio, si somos ese hombre o esa persona sabia. we can come back to it and say, are we that wise person? Podemos empezar a responder, por lo menos empezar a responder a esa pregunta aquí. And we can start to answer that question here. Tú y yo hemos estado escuchando las enseñanzas de Jesús, en particular en el Evangelio de Mateo, por casi 2 años ya. We have been, particularly us as a church, for the last 2 years listening to the sermon and the book of Matthew. Hemos escuchado que es Jesús el que ha venido del linaje de David, We have heard that it is Jesus who comes from the descendants in the lineage of ha David, nacido de una virgen, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, born of a virgin, fully man, fully God. que creció en medio de nosotros. He grew in our midst. Fue testificado por Juan el Bautista como el Salvador y el Cordero que quita el pecado de su pueblo. Testified by John the Baptist as the Lamb of God who takes away the sin of the earth. Escuchamos las advertencias de Juan el Bautista cuando dijo que huyéramos de la ira venidera que iba a venir sobre todo el mundo. And we even heard John the Baptist's warnings to flee from the wrath to come. Escuchamos Mateo enseñarnos que Jesús es el Hijo de Dios quien guardó la ley divina que nosotros hemos quebrantado. We see here that Matthew has described as Jesus who has kept the divine law that we have broken, Y que murió en la cruz haciendo un pago perfecto, una expiación sustitutiva por el pecado en el nombre de todos los que se arrepientan y crean en Él. and he died on a cross, making a perfect payment for a sin on behalf of all who would repent and confess their sins. Los que confían en Jesús serán rescatados por lo que Dios en su amor y misericordia ha hecho en el amado Hijo Jesucristo. Those who trust in Jesus will be rescued by Jesus and his work. Y este Jesús fue resucitado entre los muertos en poder y hoy se encuentra a la diestra de la majestad. And this Jesus was raised from the dead and in power is seated at the right hand of the Father. Él juzgará al vivo y al muerto. He will judge the living and the dead. Y hoy And today, ofrece misericordias y perdón a todo pecador que se arrepienta y vuelva en fe a Él. he offers forgiveness and mercy to all sinners who turn away from their sin and repent, Que busquen amarlo a Él, who seek to love him, conocerlo a Él to know him, y sí, seguirlo
y obedecerlo a Él. to follow him and to obey him. Aquí podemos empezar a contestar la pregunta si somos la persona sabia. Here is where we can start to answer this question: are we the wise person En luz del juicio y la ira venidera. in light of the judgment and the day that is to come? Porque la persona sabia es aquella que ha escuchado estas advertencias, instrucciones del cielo. The wise person is the one who has heard these warnings, these instructions from heaven, Y ha en fe respondido buscando a Jesucristo. and in faith has responded and listened and followed Jesus. El que ha escuchado y ha seguido, ella es la persona sabia. The one who listens and follows, this is the person that is wise. ¿Eres esa persona sabia? Are you that wise person? Si has escuchado y has reconocido tus debilidades y insuficiencia ante el Dios Santo, If you have recognized your weaknesses and your failures before the Lord, y has reconocido la suficiencia de Jesucristo y su expiación, and you have recognized what the sufficiency of Christ and his expiation, y en fe has puesto tu fe en Él, a seguirlo y amarlo, and in faith you have followed him and loved him, eres el hombre o la mujer sabia. then you are the wise man, you are the wise woman. Y querida iglesia, And beloved church, si eres esa persona sabia, if you are that wise en person, el versículo 24 Jesús te quiere comparar al hombre sabio que construyó sobre la roca. in verse 24, Jesus compares you to a wise builder who built his house on the rock. Jesús, como el predicador de predicadores, Jesus, the preacher of preachers, termina con una ilustración de sermón para animar y fortalecer la fe del que es sabio. he finishes and concludes with this illustration that will encourage the wise man, Que va a animar y fortalecer la fe de todo discípulo que ha puesto fe genuina en Jesucristo hoy. will encourage the disciple who has placed their faith in Jesus today. Y el versículo 24 continúa con la ilustración de sermón del sabio constructor. And in verse 24, he concludes his sermon with this illustration of a wise builder. Cualquiera pues, versículo 24, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. Aquí encontramos un dicho proverbial o un dicho de sabiduría, Here we see a saying, a proverbial saying, o lo que podemos llamar una sermón de ilustración de la antigüedad. or a sermon of illustration. Ahora, solo como modo de recordatorio, Just as a reminder, el propósito de una ilustración del sermón siempre debe de ser enfatizar y explicar con más claridad el punto grande. the purpose of a sermon illustration is to further emphasize or explain a main point clearly. El punto grande es el punto grande. The main point is the main La point. ilustración solo nos ayuda a verlo más claramente y ayudarnos a entenderlo más claramente. The illustration is just meant for us to be able to better understand it or to see it more Así, clearly. para entender esta ilustración, tenemos que recordar que el punto principal y claro, In order to understand this illustration, we must remember the main point. y este es el punto principal y claro, que la persona sabia se prepara para lo que va a suceder en el futuro pronto. The main and clear point is that the wise person prepares accordingly for what is certainly going to come. Con esto en mente, With this in mind, veamos la ilustración del sermón. let us look at the illustration that the Lord places in this sermon. Lo compararé a un hombre sabio que edificó su casa o edificó su hogar sobre la roca. I will liken him to a wise man who built his house on a rock. Versículo 25, descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house. And it did not fall, for it was founded on the rock. Versículo 24, hay un hombre sabio. There in verse 24, we see the wise man. Versículo 24, el hombre sabio construye su casa. The wise man builds his house in verse Y algo muy 24. clave en el versículo 24, que es el propósito de la ilustración,
And in verse 24, the clear point here, the point of the illustration, Él construye el hombre sabio sobre la roca. he builds his house on a rock. Ahora, esto es algo muy obvio y claro para los oyentes del primer siglo que estaban escuchando este sermón. Now, this is a very clear and important point, especially for the first century listeners En to otras this. palabras, los oyentes, claro que iban a decir, claro que tienes que construir sobre una roca. And of course, the hearers are like, of course you have to build your house on a rock, on a good foundation. No hubiera ningún sentido en construir nada sin una fundación. It would make no sense to build a house with no foundation. Sí que la manera de entender el versículo 24 es de la siguiente manera. And in order to understand verse 24 in this way, Lo debemos de entender de esta manera. we must understand it this way. La razón por cual él construye sobre la roca The reason he is building on the rock, es porque está preparando su refugio para lo que está por venir. he is preparing his shelter for what is to come. ¿Y qué está por venir? And what is it that is to come? Versículo 25, la lluvia, la inundación, los vientos que vendrán a pegar su casa. In verse 25, we see that it's the rain, the flood, the winds that are going to come upon his house. Y por cierto, And certainly, las lluvias, inundaciones y vientos, por lo menos en esta ilustración, and the rain, flood, and winds in this illustration, por lo menos tienen el propósito de señalar lo que va a venir, que Jesucristo les dijo que es el gran día del tribunal. is meant to show us the point of the coming judgment that Jesus has described. Pero continuamos. Cuando la lluvia y la inundación y los vientos vienen sobre la casa, And we continue, and when the rain and the flood and the winds come upon this house, el hombre pudo vivir y permanecer en medio de todo ello. the man was able to live and remain in the midst of it. ¿Por qué? Why? Bueno, Jesús nos dice por qué. Jesus tells us why. Porque estaba correctamente fundado en la roca. Because he was correctly founded on the rock. Porque estaba listo y preparado adecuadamente sobre lo que iba a venir, la lluvia, las inundaciones y los vientos. Because he was ready and equipped for what was to come, the rain, the flood, the winds. Esto This es lo que lo ha rescatado de lo que vino. is what has rescued him for what is to come. Y aquí está el punto. And here's the point. El propósito de la ilustración del sermón de nuestro Señor Jesús es enfatizar y explicar el punto grande. The purpose of this illustration of our Lord Jesus is to emphasize that main point. Y es que la persona sabia se preparó para lo que iba a venir. Is that the wise person, he prepared for what was going to come. Y aquel que se ha preparado, cuyo fundamento es la roca que es Cristo, And those who have prepared themselves on the foundation, which is the rock, which is Christ, va a permanecer en pie en el día del juicio venidero seguro. will remain on their feet in the day of judgment. Piénselo. Think about it. Llegó el gran día de dar cuentas. This day of judgment, of giving account, has come. La resurrección de los muertos ha llevado a cabo The resurrection of the dead has taken place, y está ante el santo tribunal de Dios. and you are before God's holy tribunal. Está la ley moral ante ti, los 10 mandamientos, y justamente todo ser humano está callado y condenado. The moral law stands before you. The 10 Commandments condemns you. All of mankind is quiet. Y mientras Dios empieza a dar sus sentencias por medio de la persona de Jesucristo, And as the Lord God gives his sentencing through Jesus, y empieza a sentenciar a los incrédulos y a los impíos justamente al lago de fuego, and as he sentences the unbelievers into the lake of fire justly, tu corazón empieza a palpitar your heart is beating porque tus ojos lo están viendo. because your eyes are witnessing Pero it. en medio de todo el juicio y la sentencia, But in the midst of this judgment and this sentencing, no te toca a ti el juicio. the judgment does not happen to you. El juicio no cae sobre ti y no cae sobre ti porque ha caído ya justamente sobre Jesucristo. And the reason that judgment doesn't fall upon your own head is because it has justly fallen on Christ. Porque Dios en Cristo Jesús ya ha pagado y retribuido su ira y justicia plenamente en la persona de Jesucristo. It has already been completed in the work of Christ. Y tú ahí encuentras tu refugio en Cristo. And you find your refuge in Christ. Es donde lo confiaste y lo buscaste antes del gran día.
you sought him and you trusted in him before that great Y day. es donde te encuentras ahora seguramente confiado y protegido. And is where you find yourself today certain and protected. Este es el ánimo This is the que encouragement Jesucristo le está dando al sabio. that Jesus is giving the wise man. Oh pecador sabio, Oh, you wise sinner que has encontrado refugio en Cristo Jesús. who has found refuge in Christ Jesus. No en tus obras porque conoces que son insuficientes, Not in your works because you realize that they are insufficient, sino en Jesucristo y su obra perfecta en la cruz a favor de los pecadores. but in Christ and in his perfect work on the cross on behalf of sinners. No importa lo que pases en esta era, It does not matter what occurs in this world. no importa las persecuciones y las tribulaciones en esta era, The persecution and the tribulation in this world. regocíjate, Rejoice. mantén el rumbo del camino angosto. Stay the course of the narrow road. Sí es difícil, pero mantente en el camino angosto, It is difficult, but maintain yourself in that narrow road. porque has tomado la decisión más sabia que jamás podrías haber tomado. You have made the most wisest decision you could have ever made. No puedes tener mucha educación, tal vez, You may not have much education, o tal vez no vienes de un pedigrí de prestigio, or you don't have a prestigious pedigree, pero si has confiado refugio en Jesucristo, but if you have found refuge in Jesus Christ, si verdaderamente has puesto fe en Jesucristo, Jesucristo dice, eres el hombre sabio, and you have truly placed your faith in Jesus, then you are a wise person. eres la mujer sabia, You are a wise woman. eres el niño You sabio. are a wise child. Y cuando llegan la lluvia, la inundación y los vientos del juicio de Dios, And when the winds and the floods and the winds of God's judgment come, vas a permanecer porque la roca es Cristo. you will remain because your rock is Christ. No sé de ustedes, I'm not sure about you. pero Jesucristo da ánimo hacia el que ha puesto fe en Él. The Lord Jesus encourages those who have placed their faith in him. Porque las lluvias llegan a las dos casas. The winds, they're coming for both houses. La inundación viene a las dos casas. The floods are coming to both houses. El juicio llegará sobre toda criatura. And judgment is going to come over all Pero beings. solo los que han sido elegidos en Cristo But those who have been elected in Christ y que han puesto fe genuina en Él and who have placed genuine faith in him pueden cobrar ánimo hoy en saber su destino hoy. can find encouragement today knowing what their destiny is today. Pero no todos son sabios. But not all are wise. Créalo o no, Believe it or not, algunos oyeron las palabras de Jesús y no se prepararon. some heard the words of Jesus and did not prepare. En el versículo 26, Jesús quiere dar una advertencia al destino del necio. In verse 26, he wants to give us the destiny of the foolish man Con el propósito de dar una advertencia de lo que sucederá con él o ella. with the purpose of giving a warning of what is to happen to him or her. Y Jesús describe también al hombre necio. And Jesus describes this foolish man. Mateo 7:26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on sand. La palabra insensato deriva de la palabra griega moros, que es donde agarramos la palabra inglesa moron. The foolish man is a Greek word for fool. It comes from moros. It's where we get the English word moron from. Se refiere a alguien que hace completamente lo que es absurdo. And somebody who does what is completely absurd. El que hace lo que es difícil de entender. The one who does what is hard to understand. No sé si a veces ha visto las imágenes o los videos cortos donde ves a gente hacer cosas que dices, eso es alguien que no pensó lo que estaba haciendo. I'm not sure if you've seen like videos of people who just do like the most absurd things and they're not thinking. Por ejemplo, vi una vez un hombre trabajando en su carro y lo que puso fue piedras, una a través de otra piedra para detener el carro en una altividad, y luego se metió su cabeza para trabajar bajo el carro. So I was watching a video of a guy fixing his car and he jacks it up with rocks and then he gets underneath the car. Y uno ve eso y dice, pues eso es absurdo, ¿quién And hiciera eso? you're seeing the video and you're like, this is ridiculous. Like this is gonna fall. Ese es el entendimiento más o menos de esta palabra y la descripción del insensato. Es el que hace lo que es absurdo.
This is the description of the foolish man, somebody who does what is absurd. El insensato es la persona que hace lo que es difícil de entender y captar. The foolish man is one who does something that is hard to understand, hard to capture. A veces la palabra se puede traducir como el que hace lo que es estúpido. It can sometimes even be translated as the one who does what is stupid. Se refiere al que no tiene un entendimiento correcto de la realidad en cual vive It refers to one who lacks a grip on reality y que actúa como que si no tuviera, y estoy citando un diccionario, cerebro. And I'm quoting a dictionary here, but the word means acting as though you are brainless. En la Biblia, In the Bible, la Biblia no necesariamente define al hombre insensato como alguien que no sabe hacer matemáticas. the word for a fool here, the way they describe it, is not somebody who doesn't know how to do math. Así que no sería muy correcto decir, pues es alguien que no tiene mucha educación. It would be incorrect to conclude that this person is somebody who doesn't have education. En la Biblia puedes tener un doctorado y ser un escriba y un fariseo y ser un insensato. In the Bible, you could be a person with a degree, a scribe, a Pharisee, and be a foolish man. Porque en la Biblia, Because in the Bible, esta definición de hacerlo completamente absurdo when it describes as somebody who does something that is absurd, es la persona que rechaza el gobierno de Dios. it's the person who rejects God's government. Si hiciéramos una examinación de la palabra necio e insensato de Génesis a Apocalipsis, vamos a encontrar los mismos ejemplos y las mismas definiciones. If we were to make a study from Genesis to Revelation of this word foolish, we would find the similar teachings throughout the Bible. Escuche conmigo. Listen to me. Proverbios 1:7. Proverbs 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Escuche la definición de los insensatos. But listen to the definition of the foolish one. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, y esa sabiduría y enseñanza es de Yahweh. But fools despise wisdom and instruction. Proverbios 2:15. Proverbs 12:15. El camino del necio o el insensato es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es el sabio. The way of the fool is right in his own eyes. El necio, Proverbios 12:15, es el que rechaza la sabiduría de Dios y se pone su confianza en su propio consejo e inteligencia. In Proverbs 12:15, we see that the fool rejects wisdom and sees what they think is right in their own eyes. Proverbios 18:2. Proverbs 18:2. Al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace el alarde de su propia opinión. A fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion. El hombre insensato al cual Jesucristo se refiere aquí The foolish man here that Jesus is describing no es alguien que le falta inteligencia, is not somebody who lacks intelligence. es alguien que le falta temor de Dios. It's somebody who lacks the fear of God. Es el arrogante. He is arrogant. El insensato describe a cualquier hombre, cualquier mujer, de cualquier edad, de cualquier educación, This word foolish describes all men, women, doesn't matter their age, their level of education, que es arrogante, orgulloso y necio, obstinado, rebelándose contra Dios. who is arrogant, prideful, and stubborn against God, Y and rebels against God, se niega a recibir su instrucción, and refuses to receive God's instruction rechaza recibir su liderazgo y dirección, and God's leading and direction, ignora todas sus advertencias ignores all of God's warnings, y por lo tanto es necio y insensato. and therefore he is a foolish man. Hace lo que es absurdo. He does what is absurd. Siempre se dirige hacia la destrucción y la ruina, y el destino final es la condenación justa y eterna del Dios con quien se opuso. And this fool is always headed towards destruction and ruin, and the final destruction is eternal damnation. En el versículo 26 y 27, And in verse 26 and 27, Jesús le dice al oyente que está escuchando, pero no va a temer a Dios.
He describes this man who is listening to Jesus but is not going to obey him, No va a creer en él. is not going to believe in him, No va a seguirlo a él. is not going to follow him. Los escribas y fariseos The scribes and the Pharisees que escucharon advertencias, who heard the warnings, escucharon que Él es refugio y no lo siguieron. they heard that Jesus is the refuge and they did not seek him. Jesús le habla a ellos. Jesus is speaking to them. Le habla a los profesantes discípulos que le dijeron a Jesús, te sigo donde quiera que vayas. And he's hearing these disciples, these professing disciples who are saying, I will follow you wherever you Y go. Él cuando dice, niega tu cruz y sígueme diariamente. And when he tells his disciples to deny their cross and follow him Ven daily, conmigo. come with me. Dice, no, primero déjame enterrar a mi padre. And the person says to him, well, first let me go bury my Le está father. hablando a ellos. He's speaking to them. Le está hablando al hombre rico de Mateo 19. He's speaking to the rich man in Matthew 19. ¿Qué cosa buena tengo que hacer para heredar la vida eterna? And the rich man says, what good things must I do to inherit the kingdom of Y God? Jesucristo, sabiendo que su ídolo y su Dios eran las posesiones, dijo, vende todo y sígueme. And Jesus, knowing that this young man's idols were his possessions and his money, he tells him, sell it all. Y él triste se fue caminando lejos de Jesús. And him sadly went walking away from Le Jesus. está hablando a ellos. He's speaking to them. Le está hablando a Judas Iscariote, He's speaking to Judas Iscariot, que obviamente no confió en Jesús porque amó más 30 monedas de plata que su Señor y Salvador, cual él profesó con sus labios. He didn't trust Jesus. He loved 30 pieces of silver more than he did Jesus. A ellos se le dice, a estos insensatos, déjeme darte una ilustración de lo que sucederá contigo. And to these foolish ones, let me give you an illustration of what's going to happen to you. Versículo 26. In verse 26, Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. but of everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. Y descendió la lluvia, And the rains descended, y vinieron los ríos, and the floods came, y soplaron los vientos, and the winds blew, y dieron con un ímpetu contra aquella casa, and it beat on that house, y cayó, y fue grande su ruina. and the house fell, and great was its fall. Versículo 26, el hombre insensato. In verse 26, the foolish man, Versículo 26, el hombre insensato también construye su casa, pero la construye sobre arena. the foolish man also builds a house, but he builds it on sand. Y le aseguro que en este punto de la ilustración, And I assure you that at this point in the illustration, todos sus oyentes están diciendo, esto no hace ningún sentido. the listeners are saying this doesn't make sense. Casi. Almost all. Puedo ver a un niño ahí escuchándole diciendo, papi, ¿por qué hace eso él? ¿Por qué hace eso él? I could see a little boy asking his dad, Daddy, why would he do that? Why would he build his house that En way? esta última semana que pasó, pudimos ir al mar y se construyeron. Vi que las jóvenes estaban construyendo sus casas de arena. In the week that I was gone, we went to the beach and the young ladies were building a sand castle. Y todos sabemos que es bueno hacerlo para jugar, hacer la casa. We all know that it's fun to build a sand Pero castle, nadie lógicamente va a hacer una casa en la arena. but nobody logically is going to build their house on Hasta los sand. niños entienden que eso no hace sentido y sería Even locura. children understand that is absurd. You're not going to do that. Así que esto es lo que debe de venir a la mente de los oyentes de la ilustración. El hombre insensato construye sobre la arena y la audiencia dice, pues claro que es insensato. Jesus is describing this foolish man as building his house on a foundation of sand, and the people are like, well, of course that's foolish. ¿Y por qué es insensato? And why is it foolish? Versículo 27, Verse 27, porque todos saben, because they all know it, que va a venir la lluvia, that the rain is going to come, van a venir los ríos, the floods are going to come, van a soplar los vientos. and the winds are going to blow, Y todos saben lo que va a ser ese viento impetuo cuando toque esa casa. and what will happen to that house when those things come upon it. El cuadro del necio The picture of the fool
Está claramente pintado para nosotros por Es- nuestro Señor Jesucristo. clearly painted for us by our Lord Jesus. Y está aquí para que el necio sea advertido. And we see here that the fool here, he's being warned. Que él sabe lo que va a venir, Because he knows what is coming, pero no busca refugio en Cristo. but he does not seek refuge in Christ. Piensa en el Sermón del Monte. Think about the Sermon on the Mount. Él dijo que si en tu corazón codicias a una mujer que no es tu esposa, eres culpable del adulterio. He taught us that if you lust for a woman in your heart that is not your wife, you are guilty of adultery. Y luego dijo And then he says que la consecuencia y lo que merece y lo que va a recibir that the consequence and what he is going to receive es el infierno, las llamas del infierno. is hell, it's hellfire. Jesús nos dijo en el Sermón del Monte Jesus himself tells us here in the Sermon on the Mount que si tú en tu corazón le llamas a tu hermano raca, necio, that you call your brother Raka a fool. él te llamará a cuentas en una manera similar, idéntica, como que si buscaste matar a tu hermano. He will call you to account in a similar way as if you sought to kill your brother. Él nos dijo esto. He told us this. We know what's coming. Nosotros sabemos lo que viene. El necio sabe lo que viene The fool knows what is coming, y no ve a Jesús como glorioso. and he does not see Jesus as glorious. No ve la cruz donde el justo muere por el injusto, He does not see the cross where the just dies for the unjust, como el supremo amor de Dios manifestado en la persona de Jesucristo. as the supreme love of Jesus manifested towards man. Ve sus 30 de monedas de plata y prefiere las 30 monedas de plata que a él. The fool prefers the 30 pieces of silver over Jesus. El destino del insensato es descrito para nosotros, The destiny of the foolish man is described here to us, para que el insensato deje su insensatez so that the foolish one would leave his foolishness y se pueda ser sabio en Cristo Jesús. and that he may become wise in Christ Jesus. Lo triste de la finalización de este sermón del monte de Jesús The sadness here in the finalization of Jesus' sermon, es que había multitudes ante de él. there was a multitude before him. Y no es accidental, sino el Espíritu Divino escribiendo estas palabras que dijo, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza y doctrina. And it was not accidental. It's here, inspired by the Holy Spirit, that when Jesus had ended these sayings, that the people were astonished at his teaching. Porque reconocían que enseñaba no como otro hombre, no como las autoridades, no como las autoridades religiosas del día, sino como alguien con palabra divina en la tierra. Because they recognized that he did not teach like other men, like other scribes. He taught them as one who has authority. Lo triste The sad part es que escucharon al verbo hecho carne hablar entre ellos. they heard from the one, the word that became flesh, speak to them. El predicador de predicadores. The preacher of preachers. Charles Spurgeon doesn't match up. El predicador Charles Spurgeon no es en comparación a Cristo. Y aún después de escuchar a Dios en carne y hueso, no lo siguieron. And even after hearing Jesus in the flesh, they chose not to follow him. That's horrifying. Es horrífico. Pero ¿quién somos nosotros, oyente? But who are we, oh dear listener? ¿Quién eres tú, querido oyente? Who are you, dear listener? ¿Eres una persona sabia o una persona insensata? Are you a wise person or are you a foolish person?
No me refiero a lo que tú o tus amigos y tus amigas digan de ti. And I'm not speaking about what you think of yourself or what your friends think of you, Lo que dijo tu profesor en tu examen. what your professor may have written on one of your exams. No me refiero a lo que tú subjetivamente has concluido acerca de ti mismo. I'm not talking about what you have subjectively have come to describe yourself as. Me refiero a cómo Cristo ha descrito a los sabios y a los insensatos aquí hoy. I mean how Christ has described the wise and the foolish one here today. ¿Cómo nos identificaría Jesús How would Jesus identify us? como el sabio As a wise person o como el necio? or as a foolish person? Concluyo con esto. And I conclude with this. Como anciano y predicador, As an elder and as a preacher, les recuerdo que todos aquí, incluyendo mi persona, hemos sido advertidos hoy por nuestro Señor Jesucristo en su palabra inerrante e infalible. I say to you all, including myself, that we have been warned here from God's infallible and inerrant word. Jesús no dijo que tal vez habrá un día. Jesus didn't say that maybe one day there will be a judgment. Dijo que habrá un día. He says that day will come. Habrá el día en que las lluvias y los diluvios y los vientos caigan sobre ti, The day where the floods and the winds and the rain will come. donde el juicio de Dios venga cerca And the judgment of God will come upon you sobre cada criatura ante su santa presencia. above all of his creatures here on earth. Y como pastor te comparto As a pastor, I share this with you, que aunque muchos se fueron huyendo y no solamente escucharon y no siguieron, many just heard, but they left. algunos sí escucharon en fe. But some did hear in faith. Y los que han escuchado en fe, And those who have heard in faith, aquellos quien han escuchado el llamado eficaz del Espíritu de Dios, those who have heard and in faith in the Holy Spirit, ellos son las personas más sabias en el mundo. they are the wisest people of the earth Si has acudido a Cristo, because they have followed Jesus. puede ser un niño de 9 años. You can be a child of 9 years of Si has age. confiado en Jesucristo, eres sabio. If you have trusted in Jesus, you are wise. Puedes ser un hombre de 90 años que nunca aprendiste a escribir y leer. You can be a 90-year-old man who has never learned to read or write. Si tu refugio es Cristo, eres sabio. If your refuge is Christ, you are wise. Y puedes tener doctorados y aprobio de hombres, pero si no tienes a Cristo, You can have a doctorate and you can have the praise of men, but not eres have Christ. insensato. You are a fool. Que el que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu de Dios dice en su palabra. Those who have ears to hear, may they hear what God has from his word for them today. Lo invito a que oremos juntos. I invite you to pray together.